El archivo de los recuerdos. En la ciudad de Nostalgia, un lugar donde el tiempo parecía detenerse, existía un misterioso edificio conocido como el Archivo de los Recuerdos. Este lugar era un laberinto de estanterías llenas de frascos de cristal, cada uno conteniendo una memoria, un momento congelado en el tiempo. Los habitantes de Nostalgia podían visitar el archivo para revivir sus recuerdos más preciados o incluso los de otros, pero había una regla fundamental: no se podía alterar el pasado. La historia comienza con Elena, una joven bibliotecaria que trabajaba en el Archivo de los Recuerdos. Desde pequeña, había estado fascinada por las historias que contenían los frascos. Cada día, al organizar los recuerdos, sentía una conexión especial con las vidas de las personas que habían vivido en Nostalgia. Sin embargo, había un recuerdo que siempre la intrigaba: un frasco polvoriento en la esquina más oscura del archivo, etiquetado simplemente como prohibido. Elena había escuchado rumores sobre ese frasco. Se decía que contenía un recuerdo tan poderoso que podía cambiar el curso de la vida de quien lo tocara. A pesar de las advertencias, su curiosidad era insaciable. Una noche, mientras el silencio envolvía el archivo, decidió investigar. Con la luz de una linterna, se acercó al frasco prohibido. Al tocarlo, sintió una corriente de energía recorrer su cuerpo. Sin pensarlo, destapó el frasco y una niebla dorada comenzó a salir, envolviéndola. En un instante, se encontró en un lugar completamente diferente, un jardín exuberante lleno de flores brillantes y árboles frutales. En el centro del jardín, vio a un hombre de pie, con una mirada melancólica. Era un joven llamado Adrián, cuya vida había sido marcada por la tragedia. Elena se dio cuenta de que estaba viendo un recuerdo de su infancia, un momento que Adrián había olvidado. Decidida a ayudarlo, se acercó a él. ¿Quién eres?, preguntó Adrián, sorprendido. Soy Elena. Estoy aquí para recordarte algo importante, respondió ella, sintiendo una conexión instantánea con él. A medida que hablaban, Elena se dio cuenta de que Adrián había perdido la esperanza después de la muerte de su madre. Su tristeza lo había llevado a aislarse del mundo. Elena, con la intención de ayudarlo, comenzó a contarle sobre su futuro, sobre las oportunidades que le esperaban y las personas que lo amaban. Debes recordar que la vida sigue, que hay momentos hermosos por vivir, dijo Elena, sintiendo que sus palabras resonaban en el corazón de Adrián. Con cada palabra, el jardín comenzó a brillar más intensamente. Sin embargo, en el fondo de su mente, Elena sabía que no podía permanecer allí por mucho tiempo. La regla del archivo era clara: no se podía alterar el pasado. De repente, una sombra oscura apareció en el jardín, una manifestación de los miedos y dudas de Adrián. La sombra se abalanzó sobre ellos, intentando separarlos. Elena, sintiendo el peligro, tomó la mano de Adrián. «No te rindas», gritó. «Recuerda quién eres». Con su mano entrelazada con la de Adrián, la luz del jardín se intensificó, disipando la sombra. Adrián, sintiendo la fuerza de Elena, comenzó a recordar los momentos felices de su infancia, las risas con su madre, los juegos con sus amigos, la música que solía tocar. Con cada recuerdo, su tristeza se desvanecía. «¡Lo tengo!», exclamó Adrián, con una sonrisa que iluminaba su rostro. «Recuerdo lo que era ser feliz». En ese momento, el jardín se transformó en un campo de flores brillantes, y la niebla dorada se desvaneció. Elena sintió que estaba a punto de ser arrastrada de regreso al archivo, pero antes de irse, miró a Adrián a los ojos. «Nunca olvides lo que has recordado. La felicidad siempre está a tu alcance», dijo, mientras la luz la envolvía. Elena despertó de nuevo en el Archivo de los Recuerdos, con el frasco prohibido aún en su mano. Aunque había regresado, sentía que había cambiado. Sabía que había ayudado a Adrián a recuperar su luz, pero también entendía que había cruzado una línea peligrosa. Con el tiempo, el nombre de Adrián comenzó a aparecer en el archivo con más frecuencia. Las personas venían a revivir sus recuerdos, y Elena, al ver su transformación, se dio cuenta de que había tomado la decisión correcta. Sin embargo, la curiosidad por el frasco prohibido seguía acechando en su mente. Unos días después, mientras organizaba los recuerdos, se encontró con un viejo amigo de Adrián, llamado Lucas.
Lucas había venido al archivo buscando respuestas sobre la vida de su amigo. He oído que Adrián ha cambiado, dijo Lucas. ¿Qué pasó con él? Elena, sintiendo la responsabilidad de proteger el secreto, decidió contarle la verdad sobre el frasco prohibido y cómo había ayudado a Adrián a recordar su felicidad. No puedo creerlo, dijo Lucas, con los ojos llenos de asombro. Si eso es cierto, tal vez podríamos ayudar a otros. Juntos, comenzaron a investigar otros frascos prohibidos en el archivo. A medida que exploraban, descubrieron recuerdos de personas que también habían perdido la esperanza. Sin embargo, cada vez que intentaban ayudar a alguien, se enfrentaban a la misma sombra oscura que había perseguido a Adrián. Elena y Lucas se dieron cuenta de que la sombra era una manifestación de los miedos y traumas de cada persona. Decidieron que, en lugar de alterarlos, debían ayudar a las personas a enfrentar sus propios recuerdos y encontrar la fuerza dentro de sí mismos. Con el tiempo, comenzaron a organizar sesiones en el archivo, donde las personas podían venir a compartir sus historias. Elena y Lucas guiaban a los participantes, ayudándoles a revivir sus recuerdos y encontrar la luz en medio de la oscuridad. Poco a poco, el archivo se convirtió en un lugar de sanación y esperanza. Sin embargo, la sombra seguía acechando, y Elena sabía que debían enfrentarse a ella. Una noche, mientras se preparaban para una sesión, la sombra apareció en el archivo, oscureciendo el lugar. No pueden ayudar a nadie, susurró la sombra. Los recuerdos son dolorosos, y siempre lo serán. Elena, sintiendo el miedo en su interior, se armó de valor. No tenemos miedo, dijo, con firmeza. Los recuerdos son parte de quienes somos, y enfrentarlos es el primer paso hacia la sanación. Lucas se unió a ella, y juntos comenzaron a recordar sus propias historias, sus propias luchas. Con cada palabra, la luz comenzó a brillar en el archivo, disipando la sombra. «No», gritó la sombra, mientras se retorcía. «No pueden hacer esto». Pero Elena y Lucas continuaron, compartiendo sus recuerdos de amor, pérdida y esperanza. La luz creció más y más, y la sombra finalmente se desvaneció, dejando un aire de paz en el archivo. Con la sombra derrotada, el archivo de los recuerdos se transformó en un lugar de luz y sanación. Las personas comenzaron a llegar en busca de apoyo, y Elena y Lucas se convirtieron en guías en su viaje hacia la recuperación. Elena aprendió que, aunque no podía cambiar el pasado, podía ayudar a otros a encontrar la fuerza para enfrentar sus recuerdos y construir un futuro mejor. Con el tiempo, el archivo se convirtió en un símbolo de esperanza, recordando a todos que, aunque el pasado puede ser doloroso, siempre hay luz al final del túnel. Ahora vamos con la segunda historia. El Jardín de los Susurros. En un pequeño pueblo llamado Villaverde, escondido entre colinas y bosques, existía un jardín mágico conocido como el Jardín de los Susurros. Este jardín era famoso por sus flores que hablaban en suaves murmullos, compartiendo secretos y relatos de tiempos pasados. Sin embargo, el jardín estaba en peligro, ya que una sombra oscura había comenzado a extenderse por sus senderos, amenazando con silenciar las voces de sus flores. La historia comienza con Clara, una joven de 17 años que había crecido escuchando las historias del jardín. Desde pequeña, su abuela le contaba sobre las maravillas que allí se encontraban y cómo las flores podían ofrecer consejos y consuelo a quienes las escuchaban. Clara siempre había soñado con visitar el jardín, y ahora que era mayor, decidió que era el momento de hacerlo. Una mañana, Clara se despertó con la determinación de encontrar el jardín. Con una mochila llena de provisiones y su diario, salió de casa y se adentró en el bosque. Después de caminar durante horas, finalmente llegó a una puerta antigua cubierta de hiedra. Al abrirla, se encontró en un mundo lleno de colores vibrantes y aromas dulces. El Jardín de los Susurros era más hermoso de lo que había imaginado. Mientras exploraba, Clara escuchó un murmullo suave que provenía de una flor de pétalos dorados. Se acercó y la flor le habló. «Bienvenida, viajera. Soy Aurelia, la guardiana de este jardín. ¿Qué te trae a nuestro hogar?» «He venido a escuchar sus historias y aprender de ustedes», respondió Clara, emocionada. Aurelia sonrió y comenzó a contarle sobre el jardín. Le habló de cómo cada flor tenía una historia que contar, y cómo juntas mantenían el equilibrio del mundo. Sin embargo,
También le advirtió sobre la sombra oscura que había comenzado a infiltrarse en el jardín. La sombra se alimenta del miedo y la tristeza de las personas. Si no hacemos algo pronto, el jardín quedará en silencio para siempre, dijo Aurelia, con tristeza en su voz. Clara sintió un nudo en el estómago. Sabía que debía ayudar a salvar el jardín. Con la guía de Aurelia, comenzó a explorar más a fondo, buscando pistas sobre cómo combatir la sombra. En su búsqueda, conoció a otras flores que también tenían historias que contar. Una rosa llamada Rosalía le habló de un antiguo hechizo que podía ahuyentar la oscuridad, pero necesitaba un ingrediente especial, el corazón de la esperanza. ¿Dónde puedo encontrarlo?, preguntó Clara, decidida. Se dice que el corazón de la esperanza se encuentra en la cueva de los ecos, al otro lado del bosque, respondió Rosalía. Es un lugar peligroso, pero si tienes fe, encontrarás lo que buscas. Sin dudarlo, Clara se preparó para la travesía hacia la cueva. Aurelia le dio un pequeño amuleto en forma de flor, que le otorgaría protección durante su viaje. Recuerda, Clara, la esperanza es más poderosa de lo que imaginas, dijo Aurelia. Clara se adentró en el bosque, sintiendo el peso de la misión sobre sus hombros. Después de varias horas de caminata, llegó a la cueva de los ecos. La entrada era oscura y tenebrosa, pero Clara recordó las palabras de Aurelia y se armó de valor. Al entrar, el eco de sus pasos resonó en las paredes de piedra. ¿Quién se atreve a entrar en mi cueva?, rugió una voz profunda. Clara se detuvo en seco, sintiendo el miedo apoderarse de ella. Sin embargo, recordó el amuleto de Aurelia y decidió seguir adelante. Soy Clara, y he venido en busca del corazón de la esperanza, dijo con firmeza. De las sombras apareció una criatura enorme, con escamas brillantes y ojos que destellaban como estrellas. Era el guardián de la cueva, un ser antiguo que protegía el corazón. ¿Por qué debería darte el corazón?, preguntó el guardián, con desdén. Porque el jardín de los susurros está en peligro. La sombra oscura lo consume, y necesito el corazón para salvarlo, respondió Clara, sintiendo que su voz resonaba con determinación. El guardián la observó por un momento, y luego dijo: para demostrar tu valentía, debes enfrentar una prueba. Responde correctamente a mis acertijos, y te permitiré tomar el corazón. Clara asintió, lista para el desafío. Aquí va el primero. Soy ligero como una pluma, pero ni el hombre más fuerte puede sostenerme por mucho tiempo. ¿Qué soy? Clara pensó por un momento y respondió: el aliento. Correcto, dijo el guardián, con una sonrisa. Ahora, el segundo, cuanto más quitas, más grande se vuelve. ¿Qué es? Clara sonrió, recordando un viejo acertijo que le había contado su abuela. Un agujero. El guardián asintió, impresionado. Bien, última pregunta. No tiene boca, pero puede hablar. No tiene ojos, pero puede ver. ¿Qué es? Clara se detuvo a pensar, y de repente, se le iluminó la mente. Un eco. El guardián sonrió, satisfecho. Has demostrado tu ingenio y valentía. Toma el corazón de la esperanza. Del fondo de la cueva, emergió un brillante cristal en forma de corazón, resplandeciente con una luz cálida y reconfortante. Clara lo tomó con cuidado, sintiendo su energía fluir a través de ella. Regresa al jardín y utiliza el corazón. La esperanza siempre prevalece, dijo el guardián, mientras Clara se daba la vuelta para salir de la cueva. Al regresar al jardín de los susurros, Clara se encontró con Aurelia y las demás flores, que la esperaban con ansiedad. ¿Lo encontraste?, preguntó Aurelia, con ojos brillantes. Sí, aquí está, respondió Clara, sosteniendo el corazón de la esperanza en alto. Las flores comenzaron a murmurar, su energía renovada por la presencia del cristal. Clara colocó el corazón en el centro del jardín, y en ese momento, una luz deslumbrante se expandió, disipando la sombra oscura que había estado acechando. La sombra se retorció y chilló, pero la luz del corazón fue demasiado poderosa. Con un último grito, se desvaneció, dejando el jardín lleno de vida y color. Lo has hecho, Clara. Has salvado el jardín, dijo Aurelia, con lágrimas de alegría en sus ojos. Clara sonrió, sintiendo una profunda satisfacción. Había enfrentado sus miedos y había logrado lo imposible.
El jardín de los susurros volvió a cobrar vida, y las flores comenzaron a cantar y contar historias de esperanza y amor. Con el tiempo, el jardín se convirtió en un lugar de sanación y refugio para todos los habitantes de Villaverde. Clara se convirtió en la guardiana del jardín, enseñando a otros sobre la importancia de la esperanza y la conexión con la naturaleza. Cada año, el pueblo celebraba un festival en honor al Jardín de los Susurros, donde compartían historias y recuerdos, recordando siempre que, aunque la oscuridad pueda acechar, la luz de la esperanza siempre prevalecerá.